Abra su Biblia, por favor, en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos amados, cuando la quietud para lo único que sirve es para ver lo que hay al fondo del tarro de agua. Dice que las cosas se ven que están al fondo cuando se aquietan las aguas, si no se distorsiona la imagen. Pero es como que el diablo por ahí quiere ponernos en la mecedora, ¿no? Cuando queremos hacer dormir a nuestra nietecita. Ahí lo empezamos a acunar y estamos atentos a que se le empiecen a cerrar los ojos. Y cuando se le cierran los ojos, decimos gracias, Señor. Está descansando. ¿Sí? Pero bueno. Entonces un cristiano tiene que complicarle la existencia al diablo. Tiene que complicarle la existencia a todos los seres que él utiliza y a personas engañadas por el diablo que sirven lamentablemente a sus principios egoístas. Entonces un cristiano tiene que ser como una piedra en el zapato. Amén. Pero si usted se me achica, entra a andar para atrás. Y en el nombre del Señor en esta mañana nos fortalecemos en el poder de Cristo Jesús. Y ahí andamos en el nombre del Señor, recuperando el terreno que a nosotros nos ha sido dado. Hermanos amados, cuando Cristo da el sermón del monte de las bienaventuranzas, quienes estamos andando en el Señor decimos qué hermoso esto y cuántas palabras hermosas podemos dar acerca de esto. Pero quiero que un momentito piense, porque Dios nos dio la capacidad de pensar para algo, ¿no? Entonces piensen en lo siguiente. ¿Cuántos sermones del monte hay en la Biblia? ¿Uno? ¿Estás seguro? Cuando hacemos preguntas así, ¿con qué se sale este? ¿Qué doctrina extraña trae? Hay uno solo, no hay más. Que se circunscribe a un espacio y a un tiempo, pero esas palabras tienen vida y están vigentes por siempre. Por lo tanto, hubo un día cuando Jesús habló a los discípulos y quedó esto establecido en la palabra, y esa palabra tiene vigencia el día de hoy. No está allí quedada en el olvido, no está para rellenar las páginas de la Biblia. Y lo que estamos leyendo en esta mañana dice, ¿qué cosa? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y cuando Jesús, presente sobre este suelo de tierra, declaró esta palabra, haga de cuenta que Jesús puso una semilla en el suelo y después vino la lluvia y eso dio fruto. Amén. Entonces algo pasó ese día, algo que cambiaría la historia de los hombres. Hermanos, en esta mañana debemos acercarnos a Él con la misma fe, de decir, Señor, voy a ir a ver en una de esas qué tema nuevo hay hoy que no haya escuchado antes. Y si uno empieza a ponerse selectivo así, no, Miguel va a predicar ahora de mirar el sermón del monte, yo tengo como 20.000 estudios del ser, ¿qué de nuevo voy a sacar de esto? Y se me pone en neutro y se perdió la bendición. Entonces, no, debemos todos estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Entonces, en esta mañana recordamos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, los misericordiosos, promesa, alcanzarán misericordia. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se acuerdan? Alejandro predicó días atrás y él mencionó que habrá juicios con misericordia, al que hace misericordia y al que no, no. Pero la palabra dice que los misericordiosos son dichosos porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien. Alguien que abra por favor la Biblia si participamos todo en 1 Timoteo capítulo 1 y que lea del texto 12 al 16. Amén. Ahí está. Quien nos habla de que somos bienaventurados y somos misericordiosos, se muestra como ejemplo de misericordia. Y el apóstol Pablo lo reconoce. Póngase por un momento a pensar, usted como que conoce ya el final de la historia, entonces, bueno, ya está, es fácil de entenderlo. Pero para los cristianos de la primera hora, ¿quién hubiese elegido a Pablo con los antecedentes que tenía? ¿A quién se le hubiese ocurrido llamar a Pablo para predicar a los gentiles? A nadie, a ninguno, porque los antecedentes estaban allí como una evidencia de que no era, humanamente hablando, una persona que calificaba para esto. Pero entonces Dios, que llama a las cosas que no son como si fueran, y que tiene todo poder para hacer cosas maravillosas, llama
aquel hombre a Saulo de Tarso. Le revela el Evangelio, y es todo un misterio el obrar de Dios, pero que la palabra quita el velo y nos hace conocer a Dios tal como es. Entonces a él le es revelado el Evangelio. ¿Y en qué andaba el apóstol Pablo? ¿Usted se acuerda? Lo ha leído. El apóstol Pablo había ido a pedir el permiso de las autoridades para perseguir a los cristianos que estaban yendo hacia Damasco. Imaginemos que Pablo estuviese aquí, en este lugar físico, que le pide el permiso a las autoridades para alcanzar a los cristianos que están yendo como de aquí a Malagueño, escapando de la persecución. Tenía voluntad de perseguirlos Pablo, quería erradicarlos a todos, él quería que desaparezcan los cristianos. Y hacía todo lo posible y aún lo imposible para que se cumpla ese propósito. El enemigo, el perseguidor, aquel que no descansaba hasta no verlos en la cárcel y sufriendo los cristianos, cuando va, digamos, haciendo esa labor, tiene un encuentro con Cristo en el camino y allí ese encuentro marcó su vida. El Evangelio a él le fue revelado. ¿Se puso a pensar por qué le fue revelado? ¿En qué iglesia lo discipularían? ¿Se acuerda cuando llegó a Damasco? Estaba allí en la casa a la derecha, en la calle a la derecha, dice, y ahí está este que están orando, bla, bla, y le dice Dios a Ananías que decía, heme aquí, Señor, envíame a mí. Estaba en su casa orando. Y bueno, le dice Dios, bueno, yo te voy a enviar a vos que estás orando, heme aquí. Sí, Señor, te voy a servir en forma incondicional. Bueno, te vas a levantar, acá te doy la dirección, Dios prepara todo, ¿no? Quiero que vayas y ores por Saulo de Tarso. Y ahí se le hizo un nudo en la garganta. Pero yo quería servirte, no como mártir, a Saulo de Tarso. Hermano, no andaban whatsappeando como ahora, ni estaban todos los medios. Cristo había tenido un encuentro con Saulo allí camino de Damasco y el otro estaba orando en su casa para que Dios haga algo, que Dios muestre su mano de poder, que Dios muestre la gloria de Dios. Pero no sabían lo que se metía. ¿Cuántas veces usted está orando y no saben la que se está metiendo? Bueno, no tenga miedo, créale a Dios. Porque es una aventura gloriosa vivir la vida para Dios. Hermano, es fácil decir, si vivimos para Él morimos y si morimos. Y después le pegamos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero ya te quiero ver cuando vienen a pedirte. Vos dijiste que tenías que morir. Bueno, vamos, con alegría. ¿Ah? Bueno. Hermanos amados, ahí estaba Ananías y tenía que ir a orar por Pablo. Y aunque pasó el momento incómodo, difícil, que le tiritaban las rodillas a él, fue y oró, hizo lo que tenía que hacer. Y Pablo, ya restablecido, habiéndole sido revelado lo que él necesitaba conocer para poder dar a otros, también él tuvo que comprender cuánto padecería por causa del Evangelio. Y menciono esto también porque hoy en día parece que todo es un éxito, todo es glorioso, todo es aleluya, pum para arriba y acá no pasó nada. ¿Y qué hacemos con la palabra cuando dice bienaventurados los que lloran? Porque con lágrimas sembramos, con regocijo vamos a cegar. Cuando Jesús dijo, muchachos, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Entonces, hermanos, el Evangelio es completo. No es una comida a la carta que nosotros elegimos qué es lo que vamos a consumir o no. Pero Dios está con nosotros y Dios no nos deja solo. Dios es lo que podemos andar. Dice, voy a hacer lo posible que cuando sea necesario lo imposible yo estoy allí. Ahí está el Señor. Y cada día tenemos que creerle más a Dios. El justo por la fe vivirá. Si retrocede no agradará mi alma. Entonces, hermanos amados, hoy en día, donde la lógica parece ser la sustancia de todas las cosas, 2 más 2 son 4, pero en el reino de Dios 2 más 2 da otra cosa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, ¿andamos por la fe o andamos por vista? Andamos por la fe. ¿Amén? Gloria a Dios. Jesús dijo entonces, bienaventurados los misericordiosos. Pablo cuenta lo que él ha vivido y reconoce que Cristo lo recibió a él. ¿Con qué? Con una actitud de misericordia. Y quiero leerles lo que dice Salmo 3, 108. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Diferente a los mensajes de los hombres, que los hombres hablan lindo,
pero no lo sostienen con sus hechos, Dios nos dice cosas que conoce y nos pide que hagamos cosas que Él está dispuesto a hacer. Él es el ejemplo. Por eso Jesús sorprende con sus palabras cuando Él dice, ejemplo os he dado. Las personas no somos así. A veces por ahí nosotros hablamos de algo que no lo vivimos, pero Cristo cuando le dijo, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Venía de estar, ¿dónde? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba en el huerto. Y se acercó a los discípulos y estaban durmiendo. Y Él les dijo, ¿no han podido dormir? Bueno, danos otra oportunidad, Señor. Se volvió Jesús al huerto y cuando volvió, ¿qué hicieron? Estaban durmiendo. Jesús viene por tercera vez y esto nos trae una enseñanza. Hay una diferencia, hermanos, entre Dios y nosotros. Es el que nos creó. Nosotros somos creación suya. Pero no se me baje el ánimo, confíele, créale a Dios. Entonces Dios es, como dice la palabra, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El ser humano es al revés, pronto para enojarse, ¿no? ¿Ah? Bueno, pero entonces vamos a ir a Lucas, por favor, Lucas 10, y vamos a ver junto allí un relato de la palabra de Dios que nos va a servir como fundamento para lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, estoy leyendo Lucas 10:25, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Muy bien, entonces un intérprete de la ley se acerca a Jesús con una intención y le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahí va la respuesta de Jesús y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la respuesta que él da. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Qué fácil la respuesta de Jesús, ¿no? Qué verdad tremenda la que encierran sus palabras. Haciendo esto, vivirás. Ahí está la respuesta del Señor. Y nosotros de ese diálogo sacamos una enseñanza para nuestra vida. Vieron que toda la Biblia se resume en esto. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Amén? Y tan difícil de lograrlo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, yo con Dios no tengo ningún problema. Con Dios la relación así, vertical, está perfecta. La relación horizontal es con la que lucho. No tengo ningún problema, solas con Dios, allá voy. Pero con el hermano es la cosa. ¿Por qué? Bueno, por eso dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a ser fuertes en esto. Yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Se volvió a hacer el silencio. Ayúdense unos a otros. Preguntan, ¿vos me ves amar al prójimo como a mí mismo? Pregúntale. Pregúntale, estamos en casa, estamos en la habitación de la casa. Con toda libertad. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Haz esto y vivirás. Y bien has respondido. Haz esto y vivirás. Ya con la respuesta tenía un 9.50. Pero Jesús sabe que del dicho al hecho, entonces Jesús le dijo, haz esto, ¿qué? Lo que ya sabes. Lo que acabas de decir. Porque para eso sos un maestro en la ley. Debía dar tramposo que venir con otra intención. ¿Vieron cómo Jesús maneja la cosa? Haz esto, lo que estás diciendo, lo que acabas de decirme, y vivirás. Si no lo haces, sabrás lo que hay que hacer, pero morirás por la desobediencia. Porque no obedecer a Dios
es pecar. Y la muerte es el resultado del pecado. Y la muerte es separación de Dios. Entonces, cuando vemos esto decimos, gloria a Dios que está esto en la palabra, porque cuánto aprendo de esto. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Siempre, ¿no? Venía bien, ya la embarró. Mejor dicho, venía con una intención oculta y Jesús como que no le llevó el apunte, pero puso en evidencia lo que hay. Y ahora vuelve de nuevo. Y él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí le va Jesús, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién bajó? Por aquel camino. Y viéndole pasó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios mira todo eso. Sin comentario para pensarlo. Ahí estaba tirado en el camino una persona vale más que todas las riquezas del mundo. Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero ahí estaba tirado en el camino por lo que le había sucedido. Y pasó el sacerdote. ¿Lo vio? Porque acá dice la Biblia, ¿no? Así. Y descendió por aquel camino el sacerdote y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Parece increíble. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Cuando pasó vio lo que los demás vieron. Los demás se fueron, pero él se quedó. Y se acercó a él. Y cuando se acercó, algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Fue movido a misericordia, dice. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Se le complicó, se le cambió la vida. Porque ahí estaba herido, una persona que sufría. Entonces él empezó a hacer una asistencia necesaria en el momento. Se le cambió el programa a la agenda del día, ¿no? Al samaritano este. Y dice que empezó a tomar todas las, digamos, a tomarse por cuenta de él todo lo que tuvo que hacer. Acercándole se dice, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermano, se hizo cargo. Porque podía haberse ahorrado el aceite, haberlo visto, desearle que te vaya bien y se toma un trago de vino por el encuentro y sigo mi camino como hicieron los otros. Pero no, él se comprometió con esto. Y después sigue haciendo sus cosas, pero lo dejó en un lugar. ¿Dónde? Acercándose, el otro día dice el 34, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Puso al servicio de esta persona lo que tenía para cubrir su necesidad. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dice, cuídamele y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Extraño este comportamiento comparado al resto, pero está en la Biblia para que nosotros aprendamos. Jesús pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquí responde el maestro, él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. Entonces, hermano, la enseñanza de Jesús a este maestro es la enseñanza que Jesús hoy me da y te la da a ti también y nos da a todos nosotros juntos. Amén. ¿Queremos servir al Señor?
servimos a Dios sirviendo a otros. Porque en el cuerpo de Cristo, el que no sirve, no sirve. No le vale con que, bueno, pero la intención mía ha sido buena. Vos sabés que si yo pudiera, de muchas buenas intenciones va a estar lleno el infierno. Hay que hacer acciones concretas. Hay que, como dice el dicho común, el que quiere celeste, que le cueste. Hermanos, debemos predicar no solamente con los labios, sino con las palabras. Porque la misericordia es el amor en acción, el amor de Dios en acción. En acción. No es una frasecita que la pongo en un cuadro y la puedo ver y que me inspira en un momento para que mi ánimo sea tocado por Dios. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. ¿Cómo es que de tal manera amó Dios al mundo? Que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios tuvo que tomar una decisión. Los amo tanto aunque están perdidos. Los amo tanto aunque ni me reclaman. Los amo tanto. Yo los formé, pero se han ido al otro lado. No entienden. Están completamente fuera de mi voluntad. Pero los amo tanto que para amarlos necesito que Cristo, mi Hijo, vaya y ocupe el lugar por él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? Si cuando nosotros recordamos este pasaje de la palabra debiéramos pararnos, no lo digo para que lo haga ahora, y de pie decirle gracias, Señor, y hasta aplaudirle, porque es tremendo el amor y la misericordia de Dios. Por eso Dios dice que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Amén. Ay, santo Dios. La misericordia entonces es el amor en acción. ¿Seguimos un poquito más o está cansado? Uno ni contesta. Miren esto, vamos a ver juntos. Hechos, capítulo 9, texto 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, ¿quién? El apóstol Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ya Cristo había hecho en él un verdadero discípulo. Y él fue a visitar a sus hermanos. Y fue a Jerusalén. Trataba de juntarse con los discípulos, pero los discípulos le tenían miedo porque no creían que Pablo fuese discípulo como ellos. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y es maravilloso este Bernabé, porque Bernabé la palabra lo presenta, que ese no era su nombre. ¿Cómo se llamaba él verdaderamente? ¿Cómo es? Vamos, fuerte, parece que hoy día hubieran... Bernabé es José. Muy bien, Alejandro, ahí está. José. Y le llamaron así, esa forma, por las cualidades que él tenía. Y Bernabé es un tipo de persona que da la hora antes de tiempo, ¿no? Él está en todas. Bernabé hace cosas muy buenas y también se equivoca. Pablo en un momento reprende a Pedro duramente porque dice que con su falsedad había contagiado o estaba contagiando a Bernabé. Pero Bernabé en su esencia es un hombre que es para Dios un instrumento en sus manos. Y fíjense, cuando Saulo va a ver a sus hermanos, se encuentra con que el pasado de Pablo lo condena. Los demás sabían qué es lo que había hecho Pablo. Y era más fuerte el pasado de ellos, de Pablo, que lo que ellos estaban creyendo que Cristo había hecho en él. ¿Será por eso que
la palabra de Dios prohíbe que nosotros le digamos a las demás personas, le llamemos por lo que antes fue. ¿Vieron qué dice? A nadie llamemos por lo que antes ha sido. ¡Amén! Porque a veces tenemos la tentación, sí, pero fulano de tal, no sabe qué. Y lo estamos llamando por lo que antes fue. El tema es que Dios dice, pero yo lo hice nuevo, las cosas viejas pasaron. Miren cómo ve Dios las cosas. Todos nuestros pecados, por los cuales estamos separados por Dios, fueron sacados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y si fueron borrados, fueron limpiados. Si fui limpiado de todo tipo de pecado, entonces, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en ti? Limpieza. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pasaron, no es que no estuvieron, pasaron. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Y por la fe, por lo que Cristo hizo, nos paramos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Pero de Él en nosotros, que alguna vez yo pequé y ¿qué hice esto? Y me pongo triste y vuelvo para atrás. Y lo que tenemos que hacer es vivir cada día en esa nueva vida, afianzarnos más, creerle a Dios y experimentar en nuestra vida la obra que Cristo está haciendo. Hermanos, Dios, ¿dónde ha puesto su mirada? Dice la palabra de Dios, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados por Dios irreprensibles. Amén. Entonces esto no tiene que dar un carácter. Si Dios quiere que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, y Dios comenzó con la sangre de Cristo, limpiándome de todo pecado, borrando todo pasado, todo pecado que hubo en mi vida, y diciéndole a los demás, no les llamen por lo que antes fue. ¿Qué es lo que espera Dios? Que viva en esa novedad de vida, como le pasaba aquí a Pablo. Pero Pablo se encontraba con una realidad. Fue a ver a sus hermanos, quienes habían recibido en alguna forma la misma obra que Cristo hizo en Pablo, y resulta que los hermanos le tenían miedo, le tenían temor. Pero ahí aparece Bernabé. ¿Quién les explica a los hermanos? Un intermediario. Bernabé aparece allí para presentarlo y para poner las cosas en orden, para que ellos lo acepten. Y fíjense cómo somos las personas. Habiéndole hablado, Bernabé hizo lo que tenía que hacer. Dice, y estaba con ellos en el texto 28, en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Qué hicieron? Los hermanos lo despacharon a Tarso, a Saulo lo mandaron a casa. Y mire lo que dice acá. El 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el Señor, y Dios seguía para adelante. Pero Jesús lo llamó a Saulo para que vaya a dormir a Tarso. Qué contradicciones, ¿no? Pero ahí vemos el carácter de las personas. Si esto pasó en aquel entonces, cuando estaba la presencia de Dios en su plenitud, con todos los hermanos, ¿por qué no va a pasar en este tiempo? Pero tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve, no como a mí se me ocurre. ¡Amén! Gloria a Dios. Bueno. Las cosas que Dios quiere hacer. Decía, están los hermanos Bernabé. El hermano Bernabé es ese hermano que, veo que cuando alguien dice, oye, a este no le entran balas, a este no lo cambia nadie. ¿Y quién es el este? Ese hermano nuevo, que las ha hecho todas y una más. Y dice, yo quiero que Dios cambie mi vida. Y vos lo mirás y agachás la cabeza y decís, yo no sé cómo va a ser Dios para cambiarlo. Y no crees. No hay fe para creer. Pobrecito, ¿a dónde va a llegar? ¿Por qué? Porque el pasado lo condena. Pero Bernabé hay uno solo en la Biblia. Entre un montón había uno solo. Son escasos los Bernabé. Porque los Bernabé son los que miran la silla rota y ven que está quebrada al medio, así dice, va a venir uno con perdón lo que le voy a decir, con la cola que cabe justo que le cabe ahí. Él siempre ve algo bueno. Él mira al hermano ese que dice Dios y que tiene un pedriguete terrible, y él dice, pero yo veo a Dios glorificado y su vida va a cambiar. Esos son los Bernabé. Los Bernabé que cuando fueron a Antioquía vio la gloria de Dios.
en los hermanos. ¿Cómo ve la gloria de Dios? Usted mire que está al lado suyo y vea la gloria de Dios. ¿Ve la gloria de Dios? ¿Qué dice? Ni sé lo que es la gloria de Dios. Bueno. Pero entonces es lo que te da ese ánimo de decir, dale, vamos para adelante, vamos para adelante. Jesús tenía eso. Cuando Jesús fue a la cruz, se fue solo, todos lo fueron dejando. Pero Jesús le había dicho anticipadamente, los espero en Galilea. Cuando vieron a Jesús colgado en la cruz, ya se les vino el mundo abajo más de uno. Y Jesús le dijo, muchachos, los espero en Galilea. Y con esas personas que experimentaron los altibajos, Jesús formó el seno de la iglesia. Hermanos, a veces un día le fallaste a Dios, te caíste, te viniste abajo. Y vino otro parecido al sacerdote que te miró caído y te dejó. ¡Ja! Mucho ruido y pocas nueces. Y se fue para la iglesia. Y vino el levita y lo miró. ¡Oh! Y dice, menos mal que no invertí en ya ni media hora de mi tiempo. Pero viene el samaritano que te carga el hombro y se lo lleva a una iglesia y dice, aquí está. ¿Y quién te mandó a traerlo? No sé, pero aquí está. Hagan algo. ¿Y quién va a pagar? Yo lo voy a pagar. Y Dios se vale de personas que le creen así a Dios. Amén. Y en tu corazón, hermano amado, hay un corazón grande disponible para Dios. Para amar a aquel que necesita de Dios. Para escuchar a aquel que necesita. Hay gente que necesita ser oída y no hay quien lo pueda escuchar. Hay personas que se mueren porque le den un abrazo. Hermanos, la violencia de género se ha llevado casi a una mujer por día o por mes, ya no sé cuánto. Es escandaloso lo que se ve. ¿Sabe lo que es un hogar así? Pero nosotros sabemos la canción que dice, con Cristo en la familia, un feliz hogar. ¿Y de qué vale un pan frisado si no lo puedes comer porque está congelado? Entonces, hermanos, estamos para hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Y hermanos, a veces cuesta hacer la voluntad de Dios. Vivir la vida cristiana es para valientes. Les cuento esto que es una verdad. Unos misioneros jóvenes estaban en un país donde el evangelio es resistido y se le habían agarrado con una congregación, golpeaban a los hermanos, los maltrataban, pero un día decidieron prenderle fuego. Quemaron esa iglesia. La destruyeron totalmente. Algunos hermanos le cosían la boca como rechazo porque ellos hablaban de Cristo. Y cuando quemaron la iglesia, cuando hicieron esa maldad, se llevaron a la esposa del pastor, la secuestraron y por mucho tiempo perdieron contacto con ella. Un día cambió la situación. Los hermanos que quedaron seguían sirviendo a Dios y el pastor seguía sirviendo a Dios pero sin su esposa. Y un día recibe una carta de la esposa. Y la carta le decía, querido, doy gracias a Dios por tu vida y por nuestro servicio a Dios. Gracias a Él estoy con vida, por eso puedo escribirte. Pero quiero decirte que me siento indigna para volver y que estemos juntos. Porque en los años de alejamiento, las personas que me secuestraron me hicieron muchísimas cosas. Pero mantengo mi fe en Dios. Quienes me secuestraron se abusaron de mí y ahora tengo un hijo de estas personas. Quiero que continúe solo, sirviendo a Dios. Y gracias por el tiempo compartido. Y este pastor, al final de esta historia, pudo recibir a su esposa. Y cuando puedas, quiero que vengas y que vengas con el hijo que Dios te dio. Y vamos a vivir y vamos a servir al Señor. Y el final de esa historia es así. Lo que con lágrimas sembramos, con regocijo vamos a cosechar. Amén.
¿Cuántas veces te dijeron a mí no me vengas a hablar más del Señor? ¿Te lo dijeron alguna vez? ¿Cuántas veces te hicieron el vacío? ¿Cuántas veces queriendo compartir un alimento dijeron, vamos a orar, vamos a dar otra vez sopa con esto? Y en tu corazón se siente el dolor. Los otros hacen un esfuerzo por aguantar, pero vos sos fiel a Dios. Y te sostiene la palabra cuando dice, el que no me niegue, el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de Dios. Hermano, cuesta ser un hijo de Dios, pero es posible. Amén. A veces por ser misericordioso. ¿Sabe lo que es ser misericordioso? Porque si no sabemos lo que es ser misericordioso, de más estamos hablando. Es compadecerse por el dolor y por el sufrimiento de otro. Es meterse en el corazón de otro. A mí me impactó el testimonio de una hermana cuando me dice que más allá de cumplir su labor como educadora, oraba por un grupo de chicos, por sus necesidades que tenían. Eso es meterse en la vida de la persona a riesgo de muchas cosas, con las cosas que están sucediendo hoy, pero movido por un sincero deseo en el corazón de que Cristo sea conocido en esas casas. Dios bendiga esos corazones. Amén. Cuando alguien nos pide oración por algo y ahí estamos y por ahí nos queremos ir a descansar y resulta que el Espíritu Santo no te deja y te llama a orar, a interceder. Gloria a Dios por las rodillas que se doblan, por aquellos que ni siquiera pueden doblar las rodillas porque no les da la salud, pero pueden estar intercediendo por otros. Amén. Porque eso es misericordia, eso es amor hecho práctico. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted siembra una palabra de amor y de esperanza y no le pone al otro un peso, porque Bernabé le podía haber dicho a Pablo, la verdad, Pablo, como empezamos torcido, ¿no? Porque estuve hablando con Ananías, resulta que cuando Dios lo mandó a orar por él, el otro no se sintió tan bien. Y acá en Jerusalén, mira lo que pasa. ¿Por qué no te hace un ministerio solos para Cristo por allá? No. Entonces él estuvo presente en todas las cosas. Hermanos, hacen falta los hermanos Bernabé. ¿Y cómo me van a llamar? Por las acciones. Porque ese no era el nombre. El nombre se lo pusieron al sobrenombre por eso que ellos podían ver en este varón. ¿Has encontrado un hombre, una mujer de fe? Que se siente desafiado cuando alguien te dice, no, esto no va más, no, sí va a ir, en el nombre del Señor va a ir. Vamos a sembrar, vamos a hacer todo lo necesario porque se muestra misericordioso. El misericordioso es una persona que evidencia la regeneración de Cristo en su vida. La mejor manera de mostrar que Cristo está haciendo una obra en nuestra vida, una obra de transformación, es justamente cuando tenemos esa actitud de misericordia. El misericordioso busca la salvación y la restauración del otro. Por eso no le vayas a decir, no gastes pólvora en chimango a alguien que tiene en su corazón ese espíritu, porque él se siente desafiado y dice, la palabra de Dios tiene poder y va a cambiar una vida. Amén. Siempre va a tener esa actitud. Ve lo mejor en otros, como Bernabé, ve la gracia de Dios. Ve. Y sí, hermano, pero él ve. ¿Quién diría? Pablo, siendo un hombre que de perseguidor pasó a ser perseguido. ¿Quién diría que Pablo diría, ay de mí si no predico el Evangelio? Desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llené del Evangelio. Porque todas las cosas que he ganado las tengo por basura a fin de agradar a aquel que les llamó. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios no se equivocó cuando te llamó. No se equivocó. Dios sabe que hay en tu vida cualidades que Él las conoce muy bien porque Él las puso y sabe que en tu vida hay un potencial tremendo y Dios quiere que uses todos esos recursos. Lo que pasa es que a veces, ¿cómo vamos a hacer? Lo compartí la otra vez. Nos regalaron un árbol, Noemí, ¿no es así? Que nos dijeron, si vos lo pones en una maceta así chiquitita, el árbol va a crecer acá. Pero si se te ocurre ponerlo en el piso, te vas a sentar a la sombra de ese árbol. Hermano, no se me quede en la macetita para estar ahí en la estantería. Usted crezca tanto como Dios le permita crecer. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Ve lo mejor en otros. Pablo decía, es necesario que yo mengüe para que otro crezca. Es necesario que yo mengüe para que otro crezca. Deciles a tu hermano, decirle, hermano, vos vas a llegar más lejos de lo que llego yo. En el nombre de decíselo, porque si no el diablo dice, vos no vas a llegar a ningún lado. Hermano, yo te animo en el nombre del Señor a que llegues y que cumplas tu propósito. Hermanos, es un pecado. ¿Cuántas veces decimos, hay una generación que se perdió? ¿Qué generación que se perdió? Usted dígale, generación que está y que viene. Van a ser hombres y mujeres de Dios, llenos del fuego de Dios. Amén. Gloria a Dios. El misericordioso aprendió a ser perdonado, perdona y es reconciliador. Es el hombre y la mujer, es la mujer y el hombre que establecen puentes, que acercan. ¿Vieron? En la palabra está claro. En Jerusalén, con los hermanos en Jerusalén, se le presenta a Pablo y ahí se rompió el puente. ¿Y quién apareció para armar el puente? Bernabé, hacedor de puentes. Amén. Amén, gloria a Dios. Hacedor de puentes. Ahí está. Buscar la salvación y la restauración, ver lo mejor en otros, perdonar, reconciliar. Esas son muestras de que alguien es misericordioso como pide Jesús.